Sí. Bueno, Sí, profe. hoy tenemos que ver, yo quiero avanzar un poquito más rápido, dos temas, por lo menos, o un tema y medio. Son dos temas que están muy vinculados. El primero es derivación de funciones compuestas. ¿Sí? Este es un tema que en análisis 1 lo tienen que haber visto cuando hicieron regla de la cadena. Acá la vamos a complicar un poco más porque tenemos más variables, pero es muy parecido. ¿Sí? Eh, Vamos con un ejemplo sencillo. O sea, partimos que yo tengo una función z de dos variables, ¿sí? Que si lo pongo en esta forma, yo estoy diciendo que f es una función que va de los reales en dos dimensiones, o sea, los x, y, dominio en dos dimensiones, imagen en una dimensión que es la z. Pero, tanto x como y son funciones de otras variables, de u y de b. ¿Sí? A esta llave, yo la veo como que es una función de R2 en R2. ¿Por qué de R2 en R2? Porque R2 es el dominio, los U y los B, son dos variables, que me dan dos variables, me dan X, Y. ¿Ah? Es una función que recibe V como entrada y me entregan dos componentes, X e Y. ¿Ah? Entonces, si yo analizo todo eso, Z depende de X y de Y, pero X y Y dependen de U y de B. O sea que en definitiva, Z depende de U y de B. ¿Ah? Eso es función compuesta. Yo acá lo pongo eso. Z es una función que era de X y de Y. Pero si a X lo reemplazo por phi sub 1 y a Y lo reemplazo por phi sub 2, me da una función que solamente tiene U y B. ¿Ah? En definitiva, esa función compuesta, esa era la notación de función compuesta, es una función que va de R2 a R. Esto yo lo veo R2, son los U y los B, y esta R final es Z. ¿Ah? Yo acá en el pizarrón me podemos hacer un grafiquito. Como Z depende en definitiva de U y de B, yo puedo calcular dos derivadas. Uy. La derivada de Z respecto de U y la derivada de z respecto de b. Eso es lo que yo quiero calcular. Y lo que quiero calcular, estas dos derivadas las quiero calcular sin tener que reemplazar, porque yo podría reemplazar esta función acá adentro, la función la phi sub 2 allá adentro, y después ya tengo z en función de u de b y derivar. Yo quiero poder derivar esto sin tener que reemplazar. Fíjense, yo empiezo a marcar cosas acá. En este planteo, yo lo que marco es que para que la función compuesta se pueda componer, me tiene que coincidir esto. O sea, por ejemplo, phi va de R2, los U y B, a R2. Acá tengo dos dimensiones. El conjunto de imagen de la función phi, que sería el xy, es la entrada para la otra función. ¿Tá? Tiene que coincidir siempre esto, porque si no yo no podría esta meterla ya dentro de esa. ¿Ah? Vamos a distinguir acá. Variables finales son los u y b, porque en definitiva la función z depende de u y de b. ¿Ah? Las variables intermedias son los x, y. Son las variables que están ahí en el medio. Y la variable dependiente, o las variables dependientes, en este caso hay una sola, es z. ¿Ah? Yo salgo un cachito de acá y cambio la cámara. Se suele hacer un gráfico que es así. Yo copio ese ejemplo, ¿no? Yo decía que z es una función de dos variables, ¿ah? Pero x es una función de u y de b. Y y es una función también de u y de b. ¿Ah? El gráfico que se suele hacer para poder entender mejor los problemas
yo digo así, z depende de x y de y. Pero x depende de u y de b. Como flechita. Y y depende de u y de b. Esto después se puede complicar un montón más, yo puedo poner muchas más variables, así que eso puede quedar mucho más enredado, ¿no? Este es un ejemplo más bien sencillo. Y acá lo voy a marcar, por ejemplo. Estas son las variables finales. Estas son las variables intermedias. Y esta es la variable dependiente, o sea, vamos a poner P dependiente. ¿Me siguen, sí? ¿Ok? Bueno, vuelvo. Se maximiza. Un segundo que el chat se me pone grandote acá, lo pongo así. Vuelvo acá. Dejo esa ventanita ahí. Bueno, paso. ¿Qué puse acá yo? Vamos a suponer, o sea, ten en cuenta que z es una función que era de x y de y, pero x de y depende de u y de b, o sea que en definitiva z depende de u y de b. Vamos a suponer que yo incremento u, una de esas variables finales, solamente a u. Cuando yo incremente a u, x e y van a recibir ese incremento y se lo van a pasar a z. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, ¿se acuerdan cuando vimos diferencial? Habíamos llegado a una expresión que decía que delta z era la derivada de z respecto de x por delta x, más derivada de z respecto de y por delta y, más dos infinitésimos de orden superior, epsilon 1 por delta x más epsilon 2 por delta y. Acá yo agregué ese subíndice u para indicar que es, por ejemplo, este delta x es cuánto se incrementó la x por culpa de haber incrementado la u. ¿Sí? Con la idea, ¿no? O sea, yo incremento a u y gracias a eso se me incrementa x y se me incrementa y. O sea, obtengo un delta x y un delta y a causa de haber incrementado la u. Por eso lo indico así. Yo después de eso divido todo por delta u, y si se van dando cuenta que es lo que quiero hacer, estoy formando un cociente incremental, porque estoy yendo a derivada. La definición de derivada era delta, la variable dependiente, dividido delta una variable. O sea, acá ya tengo el cociente incremental, como yo dividí por delta u acá, divido por delta u todos los términos. Y ahí aplico límite. O sea, tomo límite para delta u que tiende a 0 de todos los términos. Acá me queda a mí, a la izquierda, esa es la definición de derivada. Es delta u que tiende a 0 de delta z sobre delta u. O sea que esta es la derivada de z respecto de u, que es una de las dos derivadas que yo quería calcular. Al límite, yo lo pongo donde tengo el delta u, o sea, esto no tiene u, por eso el límite en este término, el límite lo afecta solamente a este cociente, y me queda derivada de z respecto de x, que queda así como está, límite de delta u sobre que tiende a 0 de este cociente incremental. Eso es delta x sobre delta u. Es la derivada de x respecto de u. Bueno, y así va pasando en todos los términos. Estos dos términos del final, esto es un infinitésimo, esto también da un infinitésimo, o sea que estos dos son un infinitésimo de orden superior. Cuando yo tome límite, estos dos términos se van. ¿Sí?
últimos son infinitésimos, profe. Claro, epsilon 1 y epsilon 2 son infinitesimos. Y esos dos límites también son infinitesimos. Entonces, el producto de dos infinitesimos es un infinitésimo de orden superior. Cuando yo tomo límite, estos se hacen cero. Con lo cual me quedan estos dos términos al principio nomás. Entonces yo digo que la derivada de z respecto de u es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. ¿Ah? Ahora después vamos a empezar cómo se ve eso, porque tienen que aprender este algoritmo de cómo se genera la formulita. Bueno, yo llego a esa expresión al haber incrementado u. ¿Ah? Y por eso me salió la derivada de z respecto de u. Si en vez de haber incrementado u hubieras incrementado b, yo podría hacer un desarrollo igual, nada más que en vez de u van a ser b, en vez de dividir por delta u, divido por delta b, y voy a llegar a la otra derivada, que va a ser la derivada de z respecto de b, y si se fijan, las expresiones son iguales, nada más que cambia la u por la b. Esto es regla de la cadena. Si ustedes se fijan en análisis 1, o no sé cómo lo hicieron, pero lo hacen con un término menos porque tengo una sola variable, pero es lo mismo de análisis 1. Este es el concepto de cuando uno deriva, no sé, seno de x al cuadrado, que hace seno de u por u'. ¿Ah? De ahí viene o sea, ahí demuestran las fórmulas de la tabla de derivada, las partes donde tengo u. Cómo voy encadenando, por eso regla de cadena, el proceso de derivación. ¿Ah? Como regla memotécnica, a ver, yo puedo rayar acá. Como regla memotécnica, o sea, fíjense, yo estoy calculando una derivada de z respecto de u. Si yo es como que cancelara todos estos términos, esto no se cancela, pero si yo los cancelara, me queda derivada de z respecto de u, derivada de z respecto de u. O sea, todos tienen que darme igual a s. ¿Ah? Esto no se cancela, es como para que se den cuenta que está bien, porque esto después se va a empezar a complicar, va a haber más variables, más términos, y cada uno de estos términos, ¿qué es lo que está diciendo? Ese término es cuánto se incrementó z, o cuánto varió z, por culpa de la u a través de x. O sea, yo incrementé u hizo incrementar a x, y x hizo incrementar a z. O sea, este término me está dando la variación que le dio u a través de x a z. Y este otro término me está diciendo la variación que le dio u a z a través de y. Y la suma de esas dos variaciones es lo que me da la derivada de z respecto de u. ¿Se entiende la idea, no? Y a la parte con B llegamos a lo mismo, por Claro, el pero mismo con b. camino, digamos. Sí. Yo ahí saqué. Vuelvo a empezar una vez. Un segundo, quiero ver la próxima filmina si ya me pasó otro ejemplo más complicado. Sí, vamos acá un poquito y después volvemos al filmina. Ahora vuelvo a decir lo mismo, pero acá. ¿Qué pasó? Yo digo, bueno, z depende de u y de b. Estas son mis variables finales. ¿Ah? Son las finales o las variables independientes, como que estas son las únicas variables que yo toco. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo incremento la u, juego con la u, por ejemplo, solamente la u. Al incrementar u, se me van a incrementar x e y, porque x y y dependen las dos de u. Entonces yo aumento la u a un delta u, y eso me incrementa x y y. Y x y y al incrementarse, me incrementa la z. ¿Ah? Si se fijan en la fórmula que hicimos recién, lo dije así. Derivada de z respecto de u. Esto va a ser así, yo les tengo que mostrar cómo se arma la fórmula esa. Z, en este ejemplo, tiene dos caminitos. Entonces voy a tener acá dos términos, porque son los incrementos que recibe a través de esas dos variables. ¿Ah? Voy a hacer primero este caminito, lo voy a hacer en verde, ¿verdad? ¿Qué caminito uso? Yo tengo, o sea, parto de Z y tengo que llegar hasta U. Si hago este caminito o así, y llegué. ¿Ah? Entonces voy a hacer
La primera ramita va a ser la derivada de z respecto de x. Esa es esa rama. Ya estoy parado acá. Por esta otra rama va a ser la derivada de x respecto de u. Y de ahí hasta u. ¿Ah? Y el otro camino para llegar a u sería así. Salgo así y voy para allá. Entonces hago la primera rama va a ser derivada de z respecto de i por la derivada de i respecto de u. Y en este ejemplo no tengo más, vamos a hacer con más variables, pero ahí ya llegué a u por los dos caminitos posibles. ¿No? A b no la considere porque yo estoy cubriendo con respecto a u. B para mí es una constante. ¿Ah? ¿Se entiende cómo generé eso, no? ¿Se entiende, sí? Sí, pero... sí. Bueno, y para B es la misma historia, nada más que en vez de ir hasta la U, voy hasta la B. Y van cambiando las derivadas ahí, pero es lo mismo. Vuelvo acá. Estamos en esto, ¿sí? Bueno, como yo en este caso tenía dos variables finales, o sea, U y B, voy a poder calcular dos derivadas. Si tengo más derivadas, o sea, yo voy a poder calcular tantas derivadas como variables finales tenga. ¿Ah? Fíjense, lo voy a volver a traer acá de nuevo. O sea, z función de xy. xy son funciones de u y de b. Estas son las dos fórmulas a las que llegamos recién. ¿Ah? Y acá la complico un poco. O lo pongo todo y lo vemos ahí. Yo eso lo puedo ver como un producto de matrices. Fíjense, si yo pongo una matriz, ¿sí?, que tiene una sola fila con dos columnas, formadas por las derivadas de z respecto de x. O sea, acá en esta primera matriz, es una matriz que pertenece a z nomás. ¿Ah? Hice una matriz con dos columnas, una columna por cada variable que tiene z, y tengo una sola z acá, o sea, una sola función. Esta función me da un escalar, por eso tengo una sola fila. ¿Ah? O sea, es una matriz formada por las derivadas parciales de la función z. En este caso, más que una matriz, parece un vector, porque tengo una sola dimensión así, pero lo veo como genérico, como matriz, ¿está? Si a eso yo lo multiplico por otra matriz formada con el mismo concepto, o sea, ahora tomo estas dos funciones, yo las veo como una sola función que tiene dos variables independientes, u y b, que me generan dos variables dependientes, x e y. ¿Ah? Esta matriz yo la formo con, a ver, pongo acá para anotar, a ver. Uy, eso no quería anotar. Fíjense, X tiene su fila. Esa que está acá es la fila de X. Y la fila de abajo es la fila de Y. ¿Ah? Mientras que U tiene su columna y B tiene su columna. Bueno, ahí se ventiló el gráfico, ¿no? Pero, o sea, yo veo que las variables dependientes las pongo como filas y las variables independientes las veo como columnas. Entonces tengo en esta celda, o en el primer elemento de la matriz, es la derivada de x respecto de u. ¿Ah? O sea, yo acá armo esa matriz. El producto de esas dos matrices, ¿se acuerdan cómo se hace el producto de matrices, no? Ahí yo borro todo. Esas cositas. Como yo hago producto de matrices, ¿se acuerdan? Era, fíjense, esto, bueno, yo lo tengo acá puesto, voy a avanzar una. No, voy a avanzar. Producto de matrices, ¿sí? Esta es una matriz de 1 por 2.
Esto es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Si es una matriz de 1 por 2 multiplicado de 1 por una de 2 por 2, ¿se acuerdan que me da una de 1 por 2, que es esta que está acá? Y la multiplicación de matrices se hace derivada, o sea, este elemento, derivada de z respecto de x, por este que está acá, más este elemento por ese elemento. ¿Se acuerdan cómo se multiplicaba matrices, no? ¿Ah? Si hago derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de u, más derivada de z respecto de y por derivada de y con respecto de u, llegué a esa expresión. Llegué a esa expresión. ¿Ah? O sea, el producto de la primera parte de esa matriz me da la derivada de z respecto de u. Y si ahora hago este elemento por este que está acá, más este elemento por ese que está acá, me va a dar la expresión esta, la segunda expresión. O sea, me va a dar la derivada de z respecto de b. O sea, yo estoy diciendo que la derivación de funciones compuestas la puedo ver como la multiplicación de dos matrices. ¿Me sigue más o menos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. la primera matriz se llama, o sea, las matrices se llaman jacobianos. ¿Cómo saco esto de acá? Bueno, me parece una cosa que no lo puedo sacar acá. Bueno, yo no lo veo bien acá, usted capaz que lo vean bien. Jacobiano, ¿sí? Esa J significa jacobiano. Esta matriz se llama matriz jacobiana. ¿Ah? Y se simboliza así, con una J, donde pongo arriba la variable dependiente y abajo las dos variables independientes. Entonces esta es la matriz jacobiana de Z con XY. ¿Ah? Esa es esa matriz. Esta otra matriz es jacobiano de XY con respecto a U y B, ahí abajo. ¿Ah? Esa matriz es importante porque la vamos a usar más adelante. Fíjense que esa matriz depende solamente de, o sea, yo es como que voy separando por parte de los ejercicios, ¿no? La matriz esta, la primera, depende de Z. No me importa lo que venga después. Yo la armo con Z y como esté. La segunda matriz, yo la armo con XY, con esta parte. ¿No? O sea, voy separándome en partecitas del ejercicio, ¿no? Entonces tengo dos matrices asociadas a esas funciones. La matriz jacobiana muchas veces se dice que es la derivada de la función. O sea, fíjense que, por ejemplo, a ver, XY, ¿no? Yo tengo acá que XY dependen de U y de B, o sea, tengo esta cosa complicada. Yo de acá puedo sacar muchas derivadas y demás. O sea, no tengo un concepto único de derivada. A diferencia de análisis 1, donde yo tengo y igual a f de x, puedo hacer una sola derivada. ¿Ah? Acá, como tengo muchas derivadas, no puedo hablar de la derivada. Tengo varias derivadas parciales. ¿No? Entonces, la matriz jacobiana muchas veces se la habla como la derivada de esa expresión. O sea, esta es una matriz que reúne a todas las derivadas parciales. ¿Ah? Esta matriz, bueno, me quieren que lo maten toda ahora, pero después la vamos a ver como una transformación lineal en el espacio para poder hacer cosas. ¿Ah? ¿Se acuerdan en álgebra, o ustedes uno de los últimos temas de álgebra, era transformación lineal? ¿Ah? O sea, vamos a empezar a mezclar cosas con álgebra. Pero por ahora veámoslo así, ¿no? Es una matriz asociada a esto, y una matriz formada por las derivadas de la función. ¿Ah? Esta es una, ¿sí? Tengo una duda. En el libro, el jacobiano lo obtiene por Kramer, no por producto de matrices. No, Eh, eso en implícita, vamos a llegar a la misma matriz haciendo regla de Kramer con un caso más complicado, y le vamos a dar jacobiano, es la misma matriz, ¿no? dale, dale. Y el jacobiano, por ejemplo, en vez de hacer Kramer, porque nosotros en álgebra Kramer no lo vimos mucho, Sí. lo puedo obtener mediante No, igualación y no, sustitución. es por Kramer. Pero Sí o eso va a sí. aparecer en el tema que sigue, que es función implícita, que hoy lo vamos a ver, pero no vamos a llegar a ese caso, por tiempo. O sea, lo que él dice que después en implícita, que es el tema que sigue, hay un caso donde aparece esto, pero en realidad aparece esto de aplicar Kramer. O sea, acá yo lo veo como matriz, ¿no? En función implícita, que es el tema que sigue, a esta matriz la voy a usar y voy a sacar el determinante de esa matriz. ¿Ah? Por ahora acá no es determinante, acá esto es una matriz nomás. Sí.
pero vamos a ver qué. Ah, bueno, Acá es gracias. como que la estamos presentando. Son las matrices que se llaman jacobianas. ¿Ah? En el apunte de Mondor, si lo siguen, en el apunte de Mondor, esta matriz recién la ven en el tema que sigue. Yo acá ya la puse desde acá. En general, en el práctico no usan esto de multiplicar matrices, sino que directamente usan esta, o sea, van haciendo la expresión o la cadenita esta a mano. ¿Ah? Yo acá se los muestro que esto lo puedo expresar como producto de matrices. Y al ser producto de matrices está bueno porque yo en realidad veo como que una matriz de Z, una matriz de XY con respecto a V, y el producto de esas dos matrices derivadas, o esas dos matrices jacobianas, me va a dar las derivadas compuestas. Caso particular. Esto se va a cortar en un ratito, pero a ver. Bueno, capaz que lo podemos ver y después corto. Caso particular, o sea, recién vimos uno de, o sea, lo que vimos recién, ¿no? Z de XY y XY de U y de B. ¿Ah? Yo eso lo puedo complicar o extender todo lo que quiera. ¿Ah? En general, el práctico tampoco lo hacen mucho más complicado o con muchas más variables, porque en realidad lo que termina haciendo es enredando un poco más el ejercicio, pero el concepto es el mismo. Sin embargo, hay un caso especial que es, por ejemplo, este. Yo tengo omega, ¿sí? Función de tres variables en este caso, x, y z. Y lo que estoy diciendo es que y es función de, por ejemplo, b y x. Y z es función de b y de x. O sea, estoy en un caso de función compuesta. ¿Ah? A ver, me paso el pizarrón y vemos qué quiere decir eso. Yo dije así, omega ahora es función de tres variables, x, y z. ¿Ah? Y yo había puesto ahí que y es una función de, creo que he puesto b y x, ¿no? Y z, una función de b y x. ¿Por qué un caso raro? Porque x, que es lo que tiene raro este caso, es que x es variable intermedia y es variable final. ¿Por qué es variable? O sea, ¿cómo lo veo yo? Yo si hago ese grafiquito que hicimos recién, sería así, ¿no? Omega. Omega ve a tres variables. O sea, ella ve a x, a y y a z. Y de acuerdo a eso, y ve a b, y a x. Y z ve a b y a x. Yo acá no lo pongo, no se pone, pero si yo no pongo nada, x se ve lo mismo, o sea, x depende de x. X es variable, ¿ah? Como para que siempre haya todos los caminitos. Entonces, ¿cómo planteo yo? O sea, primero, ¿no? ¿Cuántas variables finales tengo? Tengo dos variables finales, b y x. O sea, mi variable final es b y es x. ¿Ah? O sea que voy a poder calcular dos derivadas. La derivada de omega respecto de, por ejemplo, x, y la derivada de omega respecto de b. Esas son las dos derivadas que yo puedo calcular. Esto lo podría hacer con matrices, supongamos que no lo voy a complicar ahora. Hago los caminitos usando ese gráfico. Entonces uso lo de recién. Omega tiene tres caminitos que le salen, o sea, tres variables de ella. Por ende, voy a tener tres términos. El primer caminito es el caminito de omega hasta x. Y hago así. Derivada de omega respecto de x, que me da ese caminito, por la derivada de x respecto de x. Y acá pongo notación de
derivada total o diferencial. Porque no es una derivada parcial. X depende de la misma. Con eso terminé el primer caminito. Ahora hago el caminito de y a x. Va a ser así. Derivada de omega respecto de y por la derivada de y respecto de x. Más. Caminito de abajo es omega z, zx. Derivada de omega respecto de z por la derivada de z respecto de x. ¿Ah? Lo raro que tiene esto, o lo particular que tiene esto, es que esto que está acá vale 1. Porque de x por x vale 1. De x sobre x es 1. Y lo raro que también aparece acá es confuso, porque si se fijan, yo estaba queriendo calcular la derivada de omega respecto de x, ¿sí? Eso. Y acá me aparece también como derivada de omega, o sea, es como que aparecen dos veces lo mismo, parece, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Sí? Es que, a ver, este primero, el que está acá, el derivado de omega respecto de x, que lo tengo acá en el desarrollo, es la variación que recibe omega, se me está representando esta rama. Es cuánto varía omega a través de x. ¿Ah? Solamente a través de x. Mientras que esto que está acá es la variación de omega a través de x, pero que recibe por todas las variables, ¿no? O sea, yo cuando varío x, x hace aumentar a y y a z. Y esas dos me dan variaciones a mí. ¿Ah? O sea, esta reúne la variación de todas las... Siempre a través de x, pero a través de todas las variables. Mientras que este me representa solamente la variación que tiene omega por culpa de x. ¿Se entiende la diferencia, no? Profe, entonces, la primera derivada de omega con respecto a x es lo que muestra cómo afecta x, pero afecta a su vez por las otras variables a omega. Claro, la idea es esa. Acuérdense que, o sea, esto va todo el concepto de derivada, ¿no? Entonces, yo lo que estoy diciendo es, incrementé la x como variable final. ¿Qué hizo eso? Como incrementé a x, se me varió o incrementó y z. Y y z me dieron variaciones a omega, o sea, le aportaron ese incremento que yo hice a x, hizo que y incrementara, que z incrementara y esas le aportaron a omega. Y x por incrementar z misma también le aportó a omega, o sea que esto que yo estoy calculando acá es la variación total por culpa de haber incrementado a la x, que le dieron todas las variables a omega. Mientras que este término que está acá me representa solamente esa ramita, o sea, solamente lo que x le dio a omega, en forma directa en este caso, ¿no? ¿Se entiende la diferencia conceptual? ¿No? Bueno, y esta otra derivada no la hago porque, o sea, es bastante más sencilla, esta no tiene tanta complicación. No hicimos ningún ejemplo o ejercicio, pero por ejemplo, supongamos que use esto, ¿no? Hago así, a ver. Esto como para hacer un ejemplo nomás. No sé, invento, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado, no sé, menos z al cuadrado. Es una función de tres variables. ¿Ah? Y si uso este mismo ejemplo, yo voy a decir que y es, no sé, el seno de b más x. Y z es el coseno de b menos x. ¿Va? Ejercicio. Entonces yo, cuando tengo ese ejercicio, tengo que modelar esto y decir, listo, omega es función de tres variables. Omega ve a x, a y, a z. ¿Va? Y z ven a b y a x. Este gráfico lo voy a volver a hacer. A veces se hace así o a veces se hace así. ¿Verdad? Omega ve a x, a y y a z. Esas son mis variables intermedias. Mis variables finales son b y x. ¿No? Esto es una forma de hacer el gráfico menos enredado.
Y yo digo, y depende de B y depende de X. Z depende de B y depende de X. ¿Ah? Y X depende de la misma. ¿Ah? Es lo mismo, es otra forma de hacer el mismo gráfico. Nada más que como que la X ahora la saqué. Supongamos que yo quiero calcular, yo puedo calcular dos derivadas, ¿sí? Puedo calcular esta o esta. Supongamos, para no hacer tanto, para no perder tanto tiempo, voy a calcular solamente la derivada de omega respecto de x. Que ya la hice ahí a la expresión, ¿cómo sería? ¿Ah? O sea, lo que tengo que hacer es resolver. Yo voy a decir, derivada de omega respecto de x va a ser igual a... Ya lo voy reemplazando por lo que tengo en el ejercicio, ¿no? Derivada de omega respecto de x significa la derivada de esto respecto de x va a ser 2x por 1, o sea que se queda así fácil, más derivada de omega respecto de y, es derivada de esto respecto de y va a ser 2y, por la derivada de y respecto de x, que es la derivada de esto con respecto de x, va a ser coseno de b más x, porque derivada de seno es coseno, ¿está? Más derivada de omega respecto de z es la derivada de esto con respecto a z, va a ser menos 2z. Así que este más se me hace menos. Por derivada de z con respecto de x. Z con x. La derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Bueno, pongo. Se va a ir el menos con el menos, porque va a quedar así. Menos seno de b menos x por la derivada del argumento. Yo estoy derivando con respecto a x. O sea, va a aparecer acá un menos 1. Bueno, y ahí puedo arreglar un poquito, ¿sí? Este menos se va con el menos y puedo sacar un factor común 2 y no puedo hacer mucho más. ¿Ah? Pero esa es la expresión de la derivada de omega con respecto a x si eso fuera un ejercicio. ¿Vamos con eso? ¿Se entiende, sí? Bueno, acá yo no lo complico tanto. Ustedes con Paola, con la profe práctico, con Paola, capaz que lo compliquen un poco más en el sentido de que a lo mejor dan más variables, o sea, van haciendo combinaciones, ¿no? Vuelvo a mi... La otra derivada que podríamos hacer ahí es con respecto a b nomás, ¿o no? Claro, a ver, yo tengo dos derivadas acá para calcular. Sí. Ok, gracias, profe. Y cuando hagan ejercicio se van dando cuenta que, a ver, si ustedes plantean la derivada de omega respecto de b, la expresión esta que está acá cambia, o sea, no es la misma, pero no cambia tanto, porque en realidad cambia esto es igual, esto es igual, esto es igual, cambian estos términos, ¿no? Así que desde el punto de vista de ejercicio no es que tienen que volver a derivar todo nuevo, ya lo tienen derivado a una parte. ¿No? Tienen que derivar a algunas cosas nuevas nomás. Vuelvo a... ¿dónde está acá? Bueno, esto que está acá en la filmina es lo que pusimos ahí, o sea, omega funciona de tres variables y hay dos variables que dependen de estas dos y acá coincide una final con una intermedia. Acá están puestas esas expresiones. ¿Ah? Acá está puesto de nuevo como yo lo podría ver en forma de un producto de matrices. ¿Sí? Fíjense, esto es una matriz de 1 por 3, una matriz de 3 por 2 y me da una matriz de 1 por 2. ¿Ah? ¿Duda con eso? Porque con esto terminamos con compuesta. ¿Qué se toma de esto? Desde el punto de vista teórico, ¿no? Se toma... vuelvo acá. O sea, se toma esto. O sea, la presentación del problema, o sea, como yo digo, tengo una función de dos variables y esas dos variables al final dependen de otras dos variables. Toda esta explicación de, voy a tener, poder calcular dos derivadas, cuáles son las variables finales, cuáles son las variables intermedias, cuáles son las variables dependientes,
y se toma este desarrollo de decir, bueno, supongamos que quiero calcular, o supongamos que incremento solamente a una variable, por ejemplo, delta U, y bueno, hago todo este desarrollo y voy a llegar a esa expresión. ¿Vamos? Eso se toma. La segunda no es que no se toma, te puedo decir, de igual manera, si incremento B, obtengo esta otra. ¿Ah? ¿Dudas con eso? Profe, ¿y lo de Jacobiano también se toma? Sí. Sí, pero, o sea, de a poquito va Jacobiano, porque acá apareció, ¿no? Jacobiano va a volver a aparecer ahora en implícita y, o sea, entender qué es Jacobiano. Es una matriz formada por las derivadas parciales de las variables. Jacobiano lo vamos a ir usando, o sea que para el momento del parcial, ustedes van a tener bastante más cancha de cómo es Jacobiano, o sobre todo matrices, porque en el caso del máximo y mínimo aparecen de nuevo matrices con derivadas, o sea, por ahora asusta un poco, yo calculo que a lo mejor asusta un poco ver esas matrices con derivadas adentro, pero es algo que va a pasar en máximo y mínimo también. No la matriz jacobiana, es otra matriz, pero ya vamos a empezar, o sea, ustedes van a empezar a manejar matrices con derivadas adentro. ¿Está? Sigo con el tema que sigue. Vale, la redundancia. Cierro acá. Implícitas. Bueno, este tema por tiempo creo que no lo vamos a terminar hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero... no puse animaciones acá. Bueno, derivación de funciones implícitas. ¿Qué es una función implícita? Una función implícita o una función definida en forma implícita es cuando tiene, por ejemplo, esa forma. F, en general, vamos a ponerlo en mayúscula, f función de x y de y igualado a 0. ¿Tá? Eso me define en forma implícita ahí en función de x, por ejemplo. Eso es cierto si se cumple que si yo reemplazo esa y acá adentro, me cumple la ecuación. Esto yo lo puedo ver como una ecuación. También es cierto, acá en análisis 2 es como que empezamos a jugar con las variables, ¿no? O sea, ya no necesariamente siempre y es función de x. Yo podría ver que x es función de y. ¿Ah? El problema, o lo que yo quiero ver, es cómo calcular la derivada de la función esta, y función de x, sin necesidad, o a veces sin posibilidad, de explicitar la función. ¿Qué quiero decir con todo eso? A ver. Porque se arma una ensalada. O sea, vamos de nuevo, por ejemplo, esto ¿cómo lo vemos, no? Supongamos esto, ¿no? Yo tengo así, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Ah? Esa es la ecuación de la circunferencia, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo de acá, por ejemplo, despejar y. ¿Ah? Si yo despejo y, me va a quedar así. Y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Ah? O sea, acá está dado en forma implícita. ¿Por qué está dado en forma implícita? Porque si yo lo quiero, fíjense como puse ahí una filmina, viéndolo en forma implícita tendría que ser algo así. Esa es la expresión simbólica de cómo es una función implícita. Esto es igual a eso, porque lo puedo poner así. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4 igual a 0. O sea, todo esto es f. ¿Ah? O sea que esto, más allá que el 4 está a la derecha, es una función implícita. Eso me está definiendo a y como función de x o a x como función de y. Alguna en función de la otra. ¿Ah? Supongamos, para no complicar la palabra, si yo digo, bueno, para mí es y función de x. La puedo despejar, o sea, la puedo explicitar. Entonces, ¿yo qué hice ahí?
pasé de forma implícita a forma explícita. Y acá lo puedo derivar. En este caso es una función de una sola variable, o sea, una función análisis 1. Si yo quiero derivar esto, puedo hacer así, a ver, voy a hacer así, 2 raíz de 4 menos x al cuadrado, y arriba va menos 2x, y ahí derivé. ¿Ah? Vale que simplifico el 2 con el 2, pero esa es la derivada. Lo que yo quiero ver ahora es otra forma de resolver lo mismo sin tener que hacer este paso. O sea, sin tener que explicitar. ¿Ah? Y después les digo por qué. ¿Por qué la idea de hacerlo? Si ya lo sé hacer, ¿para qué lo voy a hacer de otra forma? ¿Cómo podría resolver esto yo? Yendo a lo que queremos hacer. Fíjense, todo así. Yo digo, en forma simbólica, ¿no? Esa F mayúscula me está definiendo en forma implícita una función. Pero yo digo que I es una función de X. Traten de ver entre esto y esto, ¿no? O sea, acá lo tengo todo juntito y ahí yo lo puedo explicitar. Entonces lo puedo plantearlo así, que F es una función que ve dos variables, ¿ah? Pero I depende de X, porque I es función de X, o lo dije que I es función de X. Entonces lo puedo plantear como función compuesta, como lo que hicimos recién. F tiene dos variables, y en este caso I tiene una sola variable. ¿Ah? Es una función compuesta, que está igualado a 0. ¿Ah? Si yo O sea que planteo... ¿Qué? Perdón, profe. O sea que de la explícita la podemos plantear como compuesta. Claro, de la implícita es De otra forma de implícita. plantear el problema. En vez de explicitar y derivar, yo digo, no, no quiero hacer esto. ¿Ah? No quiero explicitar. ¿Sabes por qué no lo hago? No lo quiero hacer. Lo planteo de una forma diferente. Digo, ajá, f ve a dos variables. Pero i es función de x. O sea, yo lo veo como que hay una función compuesta. Porque i depende de x. Es muy parecido, o sea, se está mezclando con el caso particular de recién, donde una variable es x, en este caso es variable intermedia y es variable final, porque aparece tanto al final como en el intermedio. ¿Ah? Entonces lo hago así, derivada de f respecto de x. Estoy planteándolo como derivada de función compuesta. Y hago así, tengo dos caminitos, de f salen dos caminos. Por ende, acá voy a tener dos términos. ¿Ah? El primer camino hace así, f a x, x a x. ¿Ah? O sea que va a ser algo así, va a ser derivada de f con respecto de x por x con x. Fíjense como x depende de ella sola, no uso notación de derivada parcial, sino notación de diferencial. ¿Ah? Más. El segundo caminito hace así. ¿Ah? O sea, f con i va a ser derivada de f con respecto a i por i con x. Y acá lo hago y después les explico. Derivada de i con respecto de x. Y depende solamente de x. O sea, esto no es una derivada parcial. Porque y no tiene más de una variable. O sea que lo pongo con notación de diferenciales o notación de derivada total. No es una derivada parcial. Y esto, si yo derivo acá, está igualado a 0. Porque la derivada de 0 es 0. ¿Ah? ¿Y ahora qué pasa? Fíjense, esto se va. Porque x con x se va. Mi incógnita, o sea, lo que yo quería calcular, es la derivada de i con respecto de x. Esto es lo que yo quiero calcular. Y lo puedo despejar. O así, derivada de i con respecto de x va a ser igual a... Esto quedó 1, ¿no? O sea, esto se transformó en un 1.
Este término está sumando, lo paso restando para este lado, y este que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que si yo hago todo eso en un solo paso, va a quedar así. Menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a y. Porque se pasó restando y este pasó dividiendo. ¿Me siguen, no? O sea, lo que tiene raro esto es como que yo planteo compuesta y dentro del desarrollo me aparece mi incógnita, o mi incógnita, o sea, lo que yo quería calcular no es que me aparece acá, sino que me aparece adentro del desarrollo y lo despejo. Fíjense, si yo a esto lo aplico a este ejemplo o a este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, esto es f. ¿Ah? Eso es f. Porque más allá de que ese 4 está allá, el 4 lo puedo traer para acá y va a ser, f va a ser con el 4. Pero el 4 no me molesta porque lo voy a derivar. Así que no. Yo puedo ver que eso es f. Yo acá recién calculé la derivada. O sea que ya lo hice, pero lo vamos a hacer ahora usando esa fórmula. Esa fórmula me dice así: derivada de y con respecto de x es igual a un cociente. Arriba va un menos. Derivada de f respecto de x. Es derivar eso respecto de x. O sea, 2x. Y abajo es derivada de f respecto de y. Es 2y. ¿Ah? Y si se fijan, los resultados dan iguales. O sea, no parecen, pero fíjense, yo tengo menos 2x, y abajo tengo un 2y. Pero y era eso que está ahí, si lo veo. ¿Ah? O sea que acá podría haber puesto que esto es y. O sea que los dos resultados dan lo mismo, da igual. Me siguen que da igual, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hice? Encontré otra forma de resolver eso mismo con esa formulita. La pregunta que uno hago es, ¿para qué? Porque si ya lo sabía hacer, ¿para qué la complico? ¿Ah? Y no es que la complique, sino que, a ver, lo que está pasando es, en este ejemplo, si yo tuviera que resolver este ejercicio, yo no haría todo este lío, yo lo haría así, porque es fácil. Pero, esto tiene una ventaja, que es que yo no siempre puedo explicitar. Porque si la función hubiera sido así, esa es muy fácil, ¿no? Pero más seno de x menos y al cuadrado más y a la x igual a 8. Me siguen con la idea, ¿no? Tengo esto complicado. Yo de acá creo que no puedo despejar y. ¿Me entienden con la idea, no? O sea, yo acá no puedo, no tengo forma de despejar la y o despejar la x, alguna de las dos. Entonces me trabo acá y no puedo derivar. Este método no me pide despejar. Entonces yo, esto es f, y hago ese cociente y obtengo la derivada. Se ve la ventaja, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, yo teniendo esa expresión rara que puse ahí al final, puedo calcular la derivada de y respecto de x. Esto en realidad no es tan así. Ahora tenemos que ver una cosa, pero en principio podría hacerlo. Podría hacerlo. Y no tengo que despejar la variable. Paso acá. Bueno, eso es el problema. O sea, yo por eso puse acá. El problema es cómo calcular la derivada de la función sin necesidad o sin posibilidad, en el sentido que a veces yo no puedo explicitar. ¿Ah? O sea, acá yo no explicito nada, yo voy derivando. Acá, bueno, me faltó comer las animaciones, pero yo lo que dije recién tiene alguna cuestión. No siempre se puede, o sea, no siempre una expresión dada en forma implícita define una función. Entonces hay un teorema que no se ve en la demostración, sino que se aplica nomás, que se llama teorema de la función implícita, que lo que dice el teorema es, supongamos, yo tengo una f de xy igual a 0, o sea,
una función dada en forma implícita, que es continua en cierto dominio D que contiene un punto P sub 0. ¿Ah? Para que esa función defina a una función en forma explícita, o sea, para que esto defina y en función de X, se tienen que cumplir estas tres condiciones. Vamos a hacer un ejemplo, pero ¿qué me dice esto? Que la función evaluada en el punto que yo estoy queriendo analizar me dé 0, o sea, cumpla la ecuación. Segundo, que las derivadas parciales de f con respecto a las dos variables existan y sean continuas. Y tercera condición, yo después voy a arreglar esta filmina, voy a poner acá 1, 2 y 3. Tercero, es que la derivada de f respecto de la variable dependiente, o sea, si yo digo que y es función de x, que con respecto a y, valuada en el punto P sub 0, me dé distinto de 0. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces f define implícitamente ahí en función de x, y es derivable. Si no se cumplen esas tres condiciones, o no se cumple alguna de las condiciones, entonces no existe esa función. ¿Ah? Eso es lo que dice el teorema de la función implícita. Acá yo se lo muestro con un ejemplo, lo hacemos en el pizarrón. Por ejemplo, a ver. Esto en el práctico no lo van a hacer, o sea, el teorema. Sí van a hacer el ejercicio de función implícita, pero no lo del teorema. Por ejemplo, eso yo lo puse ahí, dice 2 e a la x z menos... me puse el pizarrón y no saqué la pantalla. Sí, para que decía el ejercicio menos coseno de x más y. Menos z cubo igual a 0. ¿Ah? Acá yo le complico un poquito más. Acá yo tengo una función que tiene x, y y z. ¿Ah? Tengo una función de 3 variables ahora f. Y el punto P sub 0 era 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Ah? Lo que me preguntan a mí, por ejemplo, es demostrar si existe una función z de dos variables ahora. En el ejemplo de recién era, ¿se acuerdan de la circunferencia? X más y igual a 4, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Eso me definía ahí en función de x. Aquí yo tengo tres variables. Entonces quiero ver si esto me define a z como función de las otras dos. ¿Ah? Z en función de x y de y. En ese punto, lo que dice el teorema es, primero, que, fíjense que todo esto que está acá es f, ¿no? Este es mi f de x y z. Primera condición del teorema, que la función valuada en el punto P sub 0 me dé 0. O sea, ¿qué está diciendo eso? Que si yo reemplazo las coordenadas de este punto acá, me cumple esa ecuación. ¿Va? Entonces lo pruebo. Si yo reemplazo 0, 0, 1, me queda así. 2 por x vale 0 y z vale 1. Acá va a quedar 2 por y a la 0 menos coseno de x igual en 0 y 0, o sea 0 más 0, 0, o sea coseno de 0, menos z vale 1, 1 al cubo es 1. ¿Ah? 2, e a la 0 vale 1, o sea que esto me queda 2 menos 1, coseno de 0 vale 1, menos 1, esto me da 0. ¿Ah? O sea, cumplió la primera condición. O sea, la primera condición se cumplió.
La segunda condición es que las derivadas de f respecto a todas sus variables existan y sean continuas. Entonces las calculo. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto de x? Y va a ser 2z e a la x z. Bueno, acá hay que ver menos, coseno. Coseno, la derivada de coseno es menos seno. Con ese menos se va a hacer más seno de x más y. Esa es la derivada de f respecto de x. Y acá, bueno, estos ejemplos son más bien sencillos, pero e es una función continua. Z es un polinomio, una función continua. El producto de dos funciones continuas es una función continua. Seno es una función continua. La suma de funciones continuas es una función continua, así que esta derivada existe y es continua. La derivada de f respecto de y, esto es 0. Acá tengo y, o sea que va a ser de coseno es positivo, o sea que va a quedar seno de x más y. De nuevo, seno es una función continua, o sea que esta derivada existe y es continua. Y la derivada, por acá abajo, la derivada de f respecto de z va a ser 2x e a la xz menos, esto es 0 porque no tiene z, 3z cuadrado. ¿Ah? Y esto también existe y es una función continua, no es discontinua. O sea que la segunda condición del teorema lo cumple. Y la tercera condición dice que la derivada de f respecto de la variable dependiente, en este caso mi variable dependiente es z, que ya la calculé, valuada en el punto P sub 0, me tiene que dar distinto de 0. No me tiene que dar 0. La derivada ya la calculé y está ahí abajo. ¿Ah? O sea que lo que tengo que hacer ahora es reemplazar en esa derivada los valores esos. Si reemplazo 0, 0, 1, me queda. En el primer término me queda 0, porque 2 por 0 me va a quedar ahí, me va a quedar 0, menos 3 por z cuadrado. Y z vale 1, así que me queda menos 3. Me da menos 3, es distinto de 0. ¿Ah? Entonces cumplió la tercera condición. Quiere decir que esa expresión que está ahí, esa f mayúscula, sí define una función z de dos variables que es derivable en un entorno de ese punto. No puedo decir lo mismo de otros puntos. ¿Me siguen más o menos con lo que dice el teorema? Sí, profe. ¿Qué le deja todo esto? Bueno, la demostración del teorema no se da, de hecho es bastante complicada, se nos escapa a nosotros, ¿no? No se da y no se toma, no está en el libro. Solamente se pide aplicar el teorema, por ejemplo, o decir cuáles son las condiciones del teorema. En la filmina, vuelvo a la filmina, y en el apunte de Mondor, por ejemplo, también está puesto el teorema, pero para una función de dos variables, x, y esta define a y como función de x. ¿Ah? Yo acá en el pizarrón lo amplié un poco más, o sea, lo apliqué el teorema para una función de x, y z, que me define en forma implícita a z, función de x y de y. Entonces el teorema cambia un poquito, o hay que adaptarlo, ¿no? O sea, es la función valuada en las tres coordenadas, las tres derivadas parciales existen, y acá está lo importante porque, yo les cuento, esto se toma a veces en el parcial, y a veces en el parcial teórico yo les pido aplicar el teorema de la función continua, el teorema de la función implícita a esta función, por ejemplo, la del pizarrón. Si ustedes ven en el apunte, dice derivada de f respecto de y. En realidad es derivada de f respecto de la variable dependiente.
Por eso yo en el pizarrón hice derivada de f respecto de z. ¿Ah? Son las 18 ya. Bueno, cortamos acá porque lo que sigue ya son los casos. O sea, ahora el tema de función implícita se divide en 4 casos. ¿Sí? El primer caso es lo que vimos en el pizarrón recién, el primer ejemplo, el primer ejercicio. ¿Sí? Pero lo vamos a volver a ver de nuevo cuando retomemos esto. Así que corto para que... ¿Qué hora es? 9 y 10. ¿Ah? ¿Dudas con eso? Profe, una pregunta. Sí. En este caso, entonces, si se cumplen las 3 condiciones, decimos que qué define a qué. No entendí bien Que esa parte. Z, o sea que en realidad que la F mayúscula, que esa expresión, esa ecuación complicada, 2e a la x, qué sé yo, esa es F, me está definiendo en forma implícita a Z como función de 2 variables. En un entorno de ese punto. Porque, a ver, bueno, quedan 5 minutos. No siempre pasa eso. Fíjense, así lo hacemos rápido. Si yo hago así, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Ah? Esa es la ecuación de la circunferencia de radio 1. ¿Ah? La circunferencia de radio 1 es más o menos así. Más o menos, ¿sí? Si yo digo que esto me define ahí como una función de X, ¿ah? Y la quiero derivar, porque yo quiero hacer derivada, ¿no? ¿Qué pasa? Yo digo así, en este caso es fácil de explicitarlo, yo digo hago así, y igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, es parecer lo que hicimos recién, ¿ah? Entonces lo pude poner en forma explícita. Pero esto no es siempre derivable. ¿Por qué? Porque la derivada, puede decir que la derivada tiene que ver con la recta tangente, ¿no? Es la tangente trigonométrica, la recta. Esa tangente existe siempre, o tiene una pendiente finita, o sea, un número, en todos los puntos, menos en este. Porque en este punto, la recta tangente se me paró así. Acá, esa es la recta tangente. Forma un ángulo de 90 grados. ¿Ah? Y la tangente de 90 me da infinito. O sea que yo puedo explicitar y derivar en todos los puntos, menos en ese punto. Ese punto, a ver, lo hacemos rápido, es el punto 1 para x, 0 para y. Cuando x vale 1, y vale 0. En esa circunferencia. ¿Tá? Si yo pruebo en esta es f, pruebo las condiciones del teorema de la función implícita para el punto 1, 0, para ese punto complicado, fíjense lo que pasa. Primera condición, que f, valuada en 1, 0, me dé 0. Y me da 0, porque si yo reemplazo el 1, 0 acá adentro, me queda 1 al cuadrado 1 más 0, 0, 1 igual a 1, o sea, me da 0. Lo cumple. ¿Ah? La segunda condición, que las dos derivadas existen y sean continuas. Fíjense, derivada de f respecto de x, 2x. Derivada de f respecto de y, 2y. Existen y son polinomios, o sea, son funciones que no tienen problemas, son continuas. Pero la tercera condición del teorema dice que la derivada de f respecto de la variable dependiente, para este ejercicio mi variable dependiente es y, valuada en el punto P, tiene que ser distinto de 0. Eso dice el teorema. ¿Cuánto da la derivada de f en este punto? La derivada de f respecto de y la calculé, es 2y. Para este ejemplo, la derivada de f respecto de y, valuada en el punto P, que es 1, 0, o sea, 0 para y, cuando y vale 0, esta derivada vale 0. O sea, no cumplió. ¿Ah? Me está diciendo que en ese punto la función implícita, esta, no existe, o sea, no es derivable. Por eso falla el teorema ahí. ¿Me siguen con la idea, no? Sí, profe, se entiende mucho. Porque la tangente me da 90 grados y la tangente de 90 me da infinito. O sea, esa función no tiene derivada ahí. Porque la recta tangente se paró.
¿Ah? En el práctico esto no lo van a hacer, o sea, no lo van a aplicar. La profe les va a dar ejercicios y ustedes van a hacer de función implícita, o sea, van a aplicar los 4 casos que vamos a ver la que viene. ¿Ah? No se van a preocupar tanto de si existe o no existe. Esto es más bien teórico. ¿Ah? ¿Dudas? Profe, uno de los casos es el que vimos al principio. ¿O? Sí, el de la circunferencia, ese caso que hicimos de que daba derivada de... ¿qué hicimos? Derivada de y respecto de x es la fracción esa menos la derivada de f respecto de... Ese es el primer caso. Pero lo vamos a ver de nuevo la que viene como casos. O sea, lo vamos a retomar de ahí